hoy estamos aquí con la diseñadora gráfica argentina apasionada del color, Noelia Gauto Amor. Muchas gracias por la No, posibilidad. hombre, muchas gracias. Y ojalá que esto sea entretenido y divertido. Claro que sí. Pues el día de hoy estamos aquí en tu exposición Vestir el Discurso, en la Galería Veo. ¿Nos puedes contar un poco de qué va la exposición? La exposición y las obras intentan de hacer una conciencia desde la reflexión y desde abrirse a la posibilidad de ser conscientes de que es importante dar una segunda oportunidad, no solamente a los objetos y los materiales, sino también a uno mismo, porque podemos incluso evolucionar y generar una metamorfosis. Okay. Y el hecho de decir no quedarse quieto, ir cambiando, permitirse cambiar y permitir también jugar con los momentos, con las instancias y generar esas conexiones. Ok, súper bien. Entonces, sí, ojalá que... Y veo que principalmente hay obras como de papel y de textiles, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo fue este proceso? ¿Hay alguna relación entre las dos? Sí, hay una relación desde la idea de lo lúdico, de permitir explorar con el material y con el color, y sobre todo hacer conexión entre lo geométrico. Ok. Lo geométrico ayuda mucho a conectar la mayoría de las piezas, Okay. desde los cuadrados, las líneas, los rectángulos, y jugar un poco con el color. Los gradientes de color, Okay. con el pleno, Ok. termina generando cierto movimiento. Ok. Entonces eso se ayuda un poquito a... ¿Y cómo surge, por ejemplo, para hacer un patrón? ¿Empiezas primero experimentando? ¿Ya tienes más o menos qué colores quieres usar o cómo es ese proceso? El primer proceso, digamos, la instancia inicial es seleccionar, digamos, ir separando los colores. Okay. Generar como carpetas de layers. Ajá. Y después ver, y en ese momento en que estoy inspirada, digo, bueno, quiero empezar con rojo, Okay. y ahí arranco. Y después empiezo a decir, ok, o hacemos plenos, como es el caso de aquella pieza, o queremos sumar un poquito más. Okay. Es como generar un discurso, ¿no? Ajá. Yo digo que son como legos en la cabeza que va generando... Estás armando ahí. Sí, tal cual, como capas o layers de no solamente información e ideas, sino también palabras. Es como agarrar archiveros y empezar a seleccionar así de las hojas de tanto de las revistas como del diario. Ajá. Y después también es un trabajo chino de andar cortando pedacito por pedacito. He cortado algunas cabezas, algunos ojos, porque quería el vestido y ahí fue. Ok. ¿Y sientes que es más como collage o como paper art? ¿O es una fusión? Fusión de ambas. Fusión de ambas, ok. Porque incluso hay momentos en los cuales quiero que se lea lo que aparece abajo del papel y hay momentos que no. Entonces es intencional cuando hay letras que se A veces sí, a veces. ¿Y sientes que precisamente trabajar con estas formas de papel se siente como trabajar con la tela o son completamente distintas? En parte sí, en parte no. Ok. Porque es como este juego muy lúdico. Obviamente que uno después se vuelve hiper, ¿cómo se dice? Minucioso, pero dentro de su cabeza va ordenando todo y cada uno tiene un tratamiento. Trabajar con tela es un poco más complejo porque lleva un tratamiento para endurecerla. La mayoría de las telas tienen tratamiento de endurecimiento. Y también ver las dimensiones, porque capaz uno consigue el material que se consiguió en las paquitas en los lugares de segunda mano, pero después no te funciona con la tela que tenés. Entonces es decir, ¿cómo lo soluciono eso? Y ver qué va pasando, pero también permitir no solamente que yo me pueda equivocar, sino que si hay una imperfección en el material, decir, bueno, que pueda ser práctico o qué belleza le puedo aportar a la pieza, esa imperfección, esa manchita, esa rasgadura. Ok, entonces empezaste como diseñadora gráfica. Sí. ¿Cómo llegas a la tela? Desde chica usaba mucha ropa que me regalaba de una prima, de una amiga, una hija de una amiga del trabajo de mi mamá, entonces nunca tuve ese miedo de usar ropa de segunda mano o ropa que era heredada. Y hacía algún arreglito, como achicaba un bretel, achicaba, entonces nunca tuve ese problema. Y decir, bueno, ¿qué puedo hacer con lo que tengo en casa? ¿O qué puedo hacer con mi presupuesto muy, muy sutil y muy pequeño? Y empezar a ir a las paquitas aquí en México, que es todo un universo maravilloso, que uno no sabe lo que se puede encontrar ahí, que es sorpresivo. Sí. Puedes encontrar cosas divinas y hay días que no encontrás nada.
y los tamaños y permitirte eso y decir, ok, todas estas telas, estas cosas se las compraron en otro lado, saldrían carísimas Sí. y todo esto terminaría en la basura, terminaría digamos, contaminando. ¿Qué puedo aportar yo como diseñadora gráfica? Ajá. ¿Qué puedo aportar yo como comunicadora, como educadora? Es decir, ¿puedo generar conciencia? Sí, genial. Eso es como el trabajo de que cada una tenga su personalidad, ¿no? Por ejemplo, aquella que está allá, igual como Sí. que, bueno, igual con todas, como que los mismos colores se van conectando y cobran vida, ¿no? Sí, es encontrarle la nobleza a la tela y dejarla ser, y encontrarle conexiones, y eso es lo que generan esta puesta en escena, porque es una puesta en escena totalmente, de las formas geométricas, Ok. de las líneas, de los cuadrados, y terminan conectando, son como una gran familia, Ajá, como hermanos o primos, Ajá. que pueden trabajar juntos, pero también por separado. ok. Y por ejemplo, esta pieza igual ya llega casi a lo escultórico, ¿no? O sea, Sí. es como, sí, una presencia total. Sí, es que mi esposo es mexicano. Ok. Y bueno, lo que nos unió un poco fue la conexión y el amor que nos teníamos. Sí. Y hubo mucho tiempo que estuve craneando cómo represento eso. Ok. Y me acordé en el momento de que la primera vez que llegué acá en el 2022 fue ese momento de bajar del avión, yo toda con suéter y acá sin calor. Ajá. Y me acuerdo que llegué y él me abrazó y nos abrazamos, estuvimos 10, 15 minutos ahí y fue eterno pero hermoso. Ajá. Y fue juntar no solamente distancias, países y horas, eran 13 horas de vuelo. Wow. Y era la primera vez que salía del país, y era toda Ok. esa ansiedad y toda Sí, esa claro. cosa que nos veíamos casi por 2 años por la camarita, Ajá. por internet. Ajá. Y era tocarlo y saber que estaba ahí, que era real. O sea, sí uno sabe que es real, pero es como ir a lo físico y estar ahí. Sí, sí, sí. Y fue ese momento, es como unir los dos países, las dos distancias. Y lo que nos unió fue el amor, y eso te representa un poco. Y ese Wow. momento tan íntimo, ¿no? Ajá. Cómo están puestas las manos. Sí. La mano acá y la mano arriba es muy íntimo ese momento. Sí, Y el hecho de que no tenga cabeza y no Ajá. tenga género, Ajá. uno puede sentirse como un poco reflejado. Más abierto, ¿no? Sí, Ajá. sí. Ok. Y por ejemplo, la camisa de Argentina, ¿cómo fue hacer esa pieza? Esa camisa. Ajá. Ese fue otro momento que era crucial para mí porque mis raíces son muy importantes. No solamente el hecho de decir soy latinoamericana, que hablo en español, sino que soy argentina, lo llevo como mucho orgullo. ¿Cómo represento a Argentina? Ajá. ¿Cómo represento? Y empezando a vivir, es mi nido, es mi casa, es mi patria, y siempre lo voy a llevar en mi corazón. Ajá. Y bueno, fue un poco encontrar esos materiales y ese tamaño, porque también me interesaba mucho. Hay en algunas piezas, por ejemplo, esta y esa, para mí era importante que sea un tamaño grande, Ok. que se vea. Ajá. Y tener también el seleccionado, meditado, qué palabras van implementadas ahí. Ok. Y qué detalles, por ejemplo, poner la bandera argentina acá en el cuello, poner el botón doradito en el centro que Ajá. representa el sol, el mapa que llega justo en el corazón. La verdad que para mí fue muy, muy importante poder representar sin todo mi orgullo, y también poder compartirlo con ustedes, Ok. con Latinoamérica en general. Ajá. Y con México, que México la verdad para mí es como mi segunda casa. Esta actividad de el bordado, el tejido, viene algo de muy generacional, viene de las abuelas, las madres, y el tiempo que conlleva, ¿no? Esto de, es un acto manual, es un acto que lleva muy tiempo y es muy premeditado. Hay que ir probando, hay que ir experimentando, hay que ir viendo qué va sucediendo, porque te puede llegar la información de cómo hacer un punto. Ajá. Pero después cuando llegas y dices, ay, ¿cómo lo hago? Y te lleva capaz media hora hacer un punto solo, y ya después con la práctica. Y también generar estas conexiones entre los materiales. Encontrar materiales que ya tuvieron una vida propia anterior, y ver qué sucede con todo eso, incluso ser conscientes de que esta es obra única, no se puede repetir. ¿Y cuáles son las piezas que dirías que tienen más énfasis de la reutilización del material?
Generalmente casi todas hablan de la reutilización y el juego y la mímesis entre los materiales, pero hay dos especialmente que van a ser basura. Una es la pieza amarilla, que el tejido madre que tiene arriba era un tejido que compré en este mercado de segunda mano que estaba roto y deshecho, que para mí iba a terminar siendo un trapo, pero se terminó amalgamando con la camisa amarilla, incluso los botones son de otro lado. Los conseguieron una señora que su madre había fallecido y tienen como 40 años los botones. Wow. Y el tejido pasó no solamente en la parte delantera, sino también en las mangas. Ok. Entonces mutó y se amalgamó más. Y la pieza del plato transparente, que literalmente la abuela de mi esposo Ajá. lo iba a tirar y yo, no, güey, no lo tires. Y esa tanto tuvo un tratamiento distinto a todas las demás, que se calentó y se quemó y se obtenió el plástico, generando patrones propios en escalas. Ok. Se jugó también con hilos, con otro material un poco distinto a lo que había, y se jugó un poco con la color. Okay. Se habla de una introspectiva, se habla de una interiorización del espíritu, y se pasa de colores oscuros a algo más claro, a algo como un espejo mental, y también se le sumó lo que es un espejo. Okay. Entonces hay una interiorización del espíritu y hay una claridad. Entonces, sí. Súper, súper bonito. Es más, hago una conexión entre la obra y las personas, que hay veces que son errores, pero es la belleza propia del objeto, de la pieza y de los seres humanos que nos hace distintos. Y cada pieza es distinta. Es como esa imperfección perfecta, claro. Imperfección que te moviliza y te hace entender que todos tenemos nuestras diferencias. Y todo eso nos suma, nos ayuda a ser parte de algo. Incluso algo que nos quedamos pensando, el de las fotografías. Okay. Obviamente que fue con respeto y ver cómo fotografiar todo ese desorden bello. Sí, claro. Que incluso ver cómo se ponen y demás, y se van generando patrones. Dentro de ese caos, desde los colores, las formas, cómo van, y también las mismas personas que uno interactúa. Desde los vendedores, las personas que van a hacer las compras y la convivencia, no solamente de los objetos, sino de las personas mismas. Pero hay veces que aparecían piezas maravillosas, como es el saco rosa, que lo vi ahí y dije, ay, qué hago, lo dejo. No, sí, me daba pena dejarlo. Y me lo traje y reflexioné si acá hay mano humana, acá hay amor de un abuelo, una mamá, y ando a saber de dónde viene, a quién puesto dinero, por qué estuvo acá y yo lo compré por 15 pesos. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué represento? Y ahí fueron bordadas palabras que para mí es como cariño, amor, mimo, y cómo reflejar todo eso y salir ahí. Sí. Y por ejemplo, esta pieza de acá atrás es como una instalación, es como traer el mercado aquí adentro. Totalmente, totalmente. Y empecé a reflexionar, todas esas camisas y demás que fui comprando para ir utilizando, y dije, bueno, esto es mucho. Pero hay en mesas que están mucha más cantidad. Ahí solo hay 40 piezas, pero hay mesas que están 500, 600 piezas que van cambiando cada 2 semanas, cada semana. Y no es una sola mesa, estamos hablando de 10, 15 mesas que van rotando. Y es un poco de esta reflexión, decir, o es basura, o es desecho, o es mensaje de reflexión. Ser o no ser. Va a ser basura, va a ser desecho, o va a ser algo para que uno utilice. ¿Y cómo haces para conectar con tu origen, estando lejos? Permito tener esa conexión. Permito reflexionar con todo lo que fue pasando y empezar a hacer un poco reflexión de que los latinoamericanos tenemos mucho para dar todavía y tenemos mucha riqueza cultural. Nos permitimos sentir. Entonces ahora estoy en un proceso de permitirme sentir y dejar ser. Y por último, ¿qué mensaje te gustaría dejar con esta exposición? Que seamos un poco conscientes de lo que consumimos,
qué hacemos también, que el planeta es uno solo y que si seguimos consumiendo a esta velocidad atroz, vamos a llenar de cosas y que no solamente las cosas tienen una segunda oportunidad, sino nosotros tenemos una segunda oportunidad y permitirnos equivocarnos y encontrar un poco la belleza en eso desprolijo, descosido. Ok. Y permitirnos sentir, sobre todo. Qué bonito. Pues muchas gracias. No, por tu gracias a tiempo. ti, un gusto. Y gracias a ustedes por vernos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chao.